Vamos a saludar a todos los que nos acompañáis. Estamos con vosotros, Pedro, Laura y yo, Luz López, en nombre de Ecosistema Más Empresa de Ibercaja, que como sabéis es un proyecto que, impulsado desde el banco y desde su fundación, tiene un origen muy claro y un destino muy claro de ayudar e impulsar a las organizaciones en su crecimiento y en su evolución en el tiempo, ¿no? Y para eso trabajamos con 6 verticales. Uno es sostenibilidad, otro es innovación, digitalización, transformación cultural, diversidad y emprendimiento. Hoy la verdad es que estamos aquí porque iniciamos un ciclo que nos ha parecido muy interesante, ¿no? Y es el ciclo de llevar la innovación a áreas en las que tradicionalmente a lo mejor no son las que inspiran más innovación, pero que en este momento son imprescindibles para que se pueda producir la transformación de la propia compañía, ¿no? Y en este caso estamos hablando de la dirección financiera. Estamos aquí para iniciar hoy un ciclo de 8 sesiones que haremos mensualmente de aquí al mes de noviembre, y en el que cada mes trataremos una temática relacionada con el nuevo rol o los nuevos atributos, capacidades que debería de tener ese director financiero y que acompaña a esas organizaciones ágiles, esas organizaciones que quieren seguir creciendo y evolucionando. Lo primero que voy a hacer es presentaros a Juan, aunque muchos de vosotros ya lo conocéis. Juan Royo, bueno, yo digo que tiene como tres vertientes, ¿no? Él es economista, ¿vale? Y de hecho hoy está aquí sobre todo por la parte de que es economista, que tiene un profundo conocimiento de lo que es el rol del director financiero. Luego tiene un segundo rol que yo creo que es su pasión, que es el tema de la sostenibilidad, y que coincide que además él es Key Opinion Leader del vertical de sostenibilidad de Ecosistema. Y luego tiene otra segunda pasión, ¿no? Que son los cómics, y que también hace de ello, pues, bueno, otra excusa en muchos casos para hablar de negocio a través de cómic o para impulsar proyectos de emprendimiento, que también él está muy vinculado a todo lo que es el apoyo a las nuevas iniciativas. Dicho esto, bueno, pues Juan es sobre todo una persona de nuestra total confianza y que es capaz de, con esos conocimientos tan diferentes, pues al final tener un criterio propio muy basado en un conocimiento técnico y que nos da una oportunidad y una diferenciación. Y a partir de aquí, dejadme brevemente que os comparta un poquito cuál es el interés del ciclo que estamos impulsando. Es un ciclo que, como os decimos, el objetivo es ayudar a identificar cuáles son esos nuevos conocimientos y esos nuevos roles que tienen que tener los directores financieros. Comenzamos hoy con el mismo título, ¿no? El nuevo rol del CFO, y seguiremos dentro de un mes hablando de lo que son finanzas ágiles, ¿vale? Que yo creo que es un concepto que en muchos entornos económico-financieros ya empezamos a escuchar, ¿vale? Hemos escuchado mucho el concepto de organización ágil, hemos escuchado mucho todo lo que son las metodologías ágiles, y esas mismas metodologías o esos mismos frameworks más que metodologías están llegando a las áreas, a diferentes áreas dentro de la organización, como pueden ser el área financiera. También trataremos otros verticales, como cómo gestionar de una forma ágil en tiempos de incertidumbre, cómo gestionar los riesgos. También trataremos temas como la medición de los intangibles de la innovación, es un tema que también nos interesa mucho. También trataremos temas vinculados a los nuevos modelos de negocio, vinculados a todo lo que es la tecnología blockchain o incluso a la desintermediación. Y también trataremos temas de cómo llevar intangibles como la marca, ¿no? O la reputación al canal o al modelo de ingresos de la compañía, y cómo hacer o relacionar la reputación y la marca con lo que es el canal de ventas. Esto es simplemente una introducción, ¿no? Porque queremos animaros a que continuéis en el ciclo, pero en la página web de Ecosistema Más Empresa vais a tener toda la información al respecto. A partir de aquí, Juan, te cedemos el micrófono. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos todos los que estáis al otro lado de la cámara. Ya sabéis que entendemos perfectamente que, bueno, no os conectéis la cámara, pero aquellos que quisieran conectarla, pues serían muy bienvenidos, más que nada por Juan, porque sepa que al otro lado hay alguien con cara que le esté viendo. Pero en cualquier caso, muchísimas gracias por acompañarnos y por seguirnos. Juan, todo tuyo.
Muy bien, pues muchas gracias Luz y Pedro y Laura también por invitarme a participar en esta jornada. La verdad es que es un placer siempre el compartir estos momentos, ¿verdad? Porque sobre todo cuando estamos cada uno en nuestro despacho trabajando, ¿no? Pues oye, ver al final también que tenemos otras personas, ¿no? Y la virtualidad, esto es un poco lo que te permite, ¿no? Compartir un poco conocimientos y compartir un poco inquietudes con todo el mundo. Con lo cual, bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a participar. Muchas gracias también a todos vosotros por venir a escucharme aquí este ratito. Vamos a tratar un poco de, bueno, pues de vislumbrar, ¿no? Cuál es el papel del CFO, pero al final de la dirección estratégica en cuanto de toda la organización, ¿no? Yo entiendo que al final las cuestiones financieras son las que han tomado protagonismo en los últimos años, pero cada vez más las cuestiones extrafinancieras, la gestión de los intangibles. Hoy precisamente Toño Ruiz estaba en la Cámara de Comercio de Zaragoza hablando de estos temas al final, de la medición de los intangibles. Lo que no son cuentas son cuentos. Siempre comentamos, ¿no? Que al final lo que no se puede medir no existe, con lo cual es importante también mezclar tanto lo que es esta gestión al final del día a día como esta visión estratégica más a largo plazo, ¿no? Y es verdad que a mí me gusta mucho pues hablar del cómic, ¿no? Hablar de la ilustración, hablar del mundo visual como es actual, ¿no? Y por eso al final traigo aquí pues este dibujo de Javi Rollo, también zaragozano, exiliado entre comillas en Barcelona, ha vivido en Madrid, en Sigüenza, ahora está en Barcelona, pero también es aragonés de pro, en donde, bueno, pues este dibujo, ¿no? con el cerebro tratando de explotar, ¿no? Y al final, claro, yo vengo a hablar de finanzas, algo que tradicionalmente ha sido pues muy administrativo, muy de corbata, muy de, en fin, muy rígido, ¿no? Y vamos a ver cómo somos capaces un poco de buscar esa pasión, ¿no? Dentro del mundo de las finanzas, del mundo financiero. El objetivo fundamental no es encontrar ese gurú que te vaya a dar la señal mágica, que te vaya a descubrir el camino, ¿no? Sino que es un camino que se tiene que ir descubriendo poco a poco en función de todas de las inquietudes de cada uno y de la visión que tenemos cada uno de nosotros. Al final, fijaros que el chiste este también, ¿no? Ahora ha habido un crack bursátil, ha habido un crack financiero, ¿no? Y solamente nos puede descubrir el qué, una ficción contable, ¿no? Lo que se denominaba en finanzas, ¿no? La contabilidad creativa, ¿no? Creativa, desde luego no podía ser una palabra peor empleada, ¿no? Para definir a la contabilidad creativa, ¿no? Ese eufemismo de, oye, vamos a ver cómo manipulamos la información, cómo manipulamos la contabilidad de tal manera que parezca que al final el valor fiel de la empresa no se refleja de una manera, sino que se refleja de una forma mucho más, en fin, abultada y desde luego que poco tiene que ver con la realidad. A mí siempre me gusta poner este ejemplo. No sé si la conocéis, por supuesto, estáis abiertos para desactivar el micrófono e interrumpirme siempre que queráis. No soy muy de mirar el chat, con lo cual, en todo caso, si hay alguna pregunta, Luz o Laura o Pedro, si podéis advertirme, porque no estoy pendiente yo del chat, o directamente cualquier de los participantes, desactivar el micrófono e interrumpirme cuando queráis, ¿no? Pero en cualquier caso, me gusta hablar con esta persona. No sé si la conocéis a vosotros. Ella es Catherine Schweizer. Catherine Schweizer fue la primera mujer que corrió una maratón en Estados Unidos, en Boston, a finales de los años 60. Y me diréis, bueno, qué cosa más rara, ¿no? Que las mujeres no corrieran maratones antes de los años 60 en Estados Unidos, porque a lo mejor hay otros países pues donde a lo mejor pues el papel de la mujer está invisibilizado. Recientemente nos alegrábamos todos que las mujeres en Arabia Saudí podían conducir trenes y se presentaban hoy mismo, noticia de hoy mismo, 30 mujeres para un puesto entre no sé si había 2.000 solicitudes, ¿no? Para 30 puestos de mujeres para ese AVE entre la Meca y Medina, ¿no? Para conducir trenes, ¿no? Claro, no tiene nada que ver unos países con otros países, ¿no? Y Estados Unidos lo tenemos, bueno, dentro del países de aquellos en donde las mujeres tienen libertades, ¿no? Bueno, pues en los años 60 todavía no debían de tener muchas libertades cuando estaba prohibido que corrieran maratón. Y esta es Catherine Schweizer, la que corrió haciendo trampas a la legalidad vigente, y aquí en esta fotografía absolutamente icónica y maravillosa, el juez de la carrera intenta impedir que Catherine corra la carrera. Y yo cuando vi esta fotografía la primera vez me inventé una historia, ¿no? Ese señor que la está protegiendo, así como el resto de competidores. Digo competidor, pues es una carrera donde al final, efectivamente, las maratones compites contra ti mismo, pero también compites por tener un puesto en la carrera, ¿no? Tratan de impedir
que el juez no permita a Catherine acabar la carrera, y Catherine al final acabó la carrera gracias a que esos otros atletas impidieron que el juez la expulsara de la carrera. Muchos de esos atletas, fijaros allí, desde luego iban retrasados con respecto a Catherine. De hecho, Catherine no acabó la última, con lo cual era la única mujer, pero acabó por delante de muchos hombres, con lo cual egoístamente a corto plazo a muchos de estos hombres les hubiera interesado que Catherine hubiera sido expulsada de la carrera, porque automáticamente hubieran ascendido un puesto en la clasificación. Pero yo me inventé una historia, pensé que este señor, en el concreto, este señor más Calvete, ¿no?, que la estaba protegiendo, pues este señor consiguió, a pesar de que este señor al final acabó por detrás de Catherine, porque físicamente está mucho peor que Catherine, pues este señor, gran atleta, gran amante del atletismo, luego se casaría, tendría hijas, y esas hijas, también amantes del atletismo, pudieron correr maratones gracias al ejemplo de su padre que ayudó a Caterina a correr la carrera. La realidad es mucho más prosaica. Realmente este señor que está protegiendo a Caterina era el novio de Catherine, con lo cual tenía un interés mucho más prosaico, ¿no?, de que Caterina acabara, y estaba totalmente compinchada con Catherine, ¿no? En cualquier caso, hay veces que hay que tener un momento de revolución, ¿no?, de cambio de mentalidad, de cambio de chip. Fijaros, esta es la siguiente. ¿Veis que se van pasando las diapositivas, verdad? Van pasando, ¿verdad? Porque hay veces que parece que se quedan un poco Sí, Juan, todo perfecto. congeladas. Perfecto, muy bien. Bueno, pues esto es al año siguiente, ¿veis? El malvado juez que trataba de impedir que Caterina el año anterior corriera la carrera. Bueno, este año la legalidad es que ya las mujeres permiten correr, pues no hay ningún problema, se hacen la foto, los dos más maravillosos, sin ningún problema, ¿no? Y aquí es Caterina, en años recientes, está la maratón de Boston del año 2017, que sigue corriendo maratones y haciendo, pues bueno, pues ejemplo, ¿no?, de lo que es una vida sana, una vida saludable, ¿no? Fijaros cómo el papel del director financiero en muchos casos tiene que tratar también de hacer una suerte de predicción, ¿no? Y muchas veces el cómic nos ayuda, ¿no?, a hacer este tipo de predicciones, ¿no? En un cómic de Asterix y Obelix, en un reciente cómic, ya con los maestros Uderzo y Agostini, que ya no se encargaban de hacer de los cómics. Oye, qué casualidad que el malvado se llamaba Coronavirus, ¿verdad? Mucho antes de la aparición del maldito virus, ¿no?, que tanto daño y tanto dolor ha causado a nuestra sociedad, ¿no? Bueno, pues ya el malo, no os voy a decir quién está detrás de esa máscara, ¿no?, para no destriparos el tebeo y así incentivaros a que lo leáis si tenéis curiosidad y disfrutéis un rato maravilloso leyendo tebeos. Pero en cualquier caso, fijaros cómo se llamaba el coronavirus y el fiel secuaz se llamaba Bacillus, ¿no? En muchos casos el director financiero tiene que ir más allá, no solamente buscar ese reporting de esos datos financieros, sino que ir más allá, ¿no? El papel del director financiero está por supuestísimo muy ligado a la alta dirección. Estamos todos de acuerdo aquí que al final estamos hablando de un top-down, es decir, perdonadme el anglicismo, ¿verdad? Pero es top-down frente a bottom-up. No es lo mismo ser de arriba abajo que de abajo arriba. El anglicismo yo creo que explica mucho mejor en inglés que en español lo que significa, ¿no? Es decir, desde arriba, desde la dirección, es la que comparte conocimiento y la que manda las directrices, ¿no? Y esto, fijaros, es una viñeta, fijaros, pues de los años 30, de los años 40, en donde, bueno, que fijaros en aquella época decían, oye, tú imagínate llevar un teléfono móvil, es decir, la telefonía que era fija, la telefonía que era por hilos, incluso, ¿sabes? Imagínate poderla llevar personalizadamente a todos los sitios. ¿Qué drama podríamos tener si te sonaba el teléfono cuando estabas corriendo a coger el tren, cuando estabas en el autobús, cuando estaba lloviendo y tenías que hacer equilibrios entre el paraguas y el teléfono móvil, cuando te sonaba en un concierto, en una película y todo el mundo llamándote la atención, o en un bautizo, en una boda? Fijaros qué situaciones más embarazosas. Bueno, pues esto realmente al final sucedió en la realidad, ¿no? Hay muchas veces que el cómic también se anticipa, ¿no?, a las circunstancias. Fijaros este recorte de prensa absolutamente tan maravilloso, en donde en los años 80 un periodista alertaba que es que sus compañeros escribirán no en máquinas de escribir, no en textos, sino en computadoras, en ordenadoras. Fijaros qué absolutamente más deliciosa es este recorte de prensa del año 81, en donde tratamos ya de cualquiera le diría que si estaban locos estos romanos, no estaban locos estas personas que trataban de un poco de romper ese status quo, esa realidad, ¿no? Hay muchas veces también que hay que ser capaces de equilibrar, ¿no?, esa visión del futuro más cercano con ese plazo, ¿no? Este ejemplo es un ejemplo. Boom.com fue la primera empresa tecnológica que quebró
en la crisis devastadora de finales de los años 90, primeros de los 2000, en donde lógicamente esta empresa, por parte de unos emprendedores suecos que procuraban llevar la moda a todo el público y también, ¿por qué no?, a muchos altos directivos que no tenían tiempo de ir a comprarse ropa, sino que directamente hacían trajes a medida a través de Internet, se encontró con el drama que la tecnología no era capaz de soportar todas las aplicaciones, todas las imágenes, todos los aplicativos que colgaban en Internet. Estamos hablando, fijaros, de los años de principios de los años 2000, en donde lógicamente no había ADSL, no había fibra, en donde todo Internet, el tráfico venía a través de la línea telefónica. Muchos que sois de mi edad, que rondáis ahora los años 50, oréis aquel pitido del módem cuando se conectaba y muchos tenemos pesadillas, ¿no?, con la forma de conectar aquel módem, ¿no? Y los más jóvenes seguramente lo veis como algo vintage, algo retro, pero que en cualquier caso era una absoluta pesadilla para nuestra época. ¿Hacia dónde va la sociedad? Desde luego la sociedad, desde luego las finanzas van hacia una lógica absoluta de todos los aspectos financieros. Esta es una época, la fotografía con la que os ilustro es la crisis del 2008, en donde tras la quiebra de Lehman Brothers explotó la llamada burbuja financiera, en donde se financiaba, acordaros el famoso concepto de ninjas del magnífico profesor Leopoldo de Abadía, también zaragozano, perdonadme que presuma de mis compatriotas zaragozanos, aragoneses, españoles, a los que estáis allí fuera de nuestras fronteras. Bueno, pues el concepto de ninja se financiaba a la banca, financiaba a cualquier persona, da igual, no incomes, no jobs, no assets, daba igual, te financiaba, empaquetaba un activo financiero, titulizaba una serie de hipotecas, las lanzaba al mercado, todo el mercado lo compraba, todo el mercado lo absorbía, al final se creó una burbuja y al final esa burbuja, ¿quién fracasó? Fundamentalmente, pues básicamente el empleo, ¿no? El empleo, luego haré especial alusión a ella y lo traigo aquí a colación porque realmente al final el empleo va a ser una medida financiera absolutamente espectacular, absolutamente esencial para determinar la clave del papel del director financiero, que va a trascender a las cuentas financieras, que van a ser las cuentas extrafinancieras. Y las cuentas extrafinancieras más las cuentas financieras se engloban dentro del concepto de gestión del impacto. Las organizaciones se van a medir no tanto por el resultado económico, que básicamente hacía alusión a unos grupos de interés muy concretos, como eran los accionistas, que querían lógicamente recuperar la inversión que habían realizado en una empresa a través del dividendo, o un grupo de interés muy importante como era el Estado, que lo que quería era recaudar impuestos, y para eso le aplicaba una serie de margen al beneficio financiero, y por eso le era tan importante esos datos absolutamente financieros, sino que es muy importante también ese impacto que se genera, porque no va a ser lo mismo una empresa que no genere puestos de trabajo que otra empresa que sí que genere puestos de trabajo. No va a ser una empresa que esté localizada en un país en concreto que otra empresa que esté deslocalizada, cuyos resultados financieros vayan a externalizarse a otros países. Al final, cada empresa debe ser responsable de los impactos que tiene en el lugar de origen y en esa sociedad en la que está implicada. Y este concepto del empleo va a ser fundamental en el sentido que tenemos unas cuestiones macroeconómicas muy importantes, en donde este contexto el director financiero no es posible que se abstraiga de este concepto financiero macroeconómico. Por mucho que la empresa sea algo microeconómico, debe tener siempre ese contexto estratégico, ese contexto de largo plazo, ese contexto absolutamente direccional, en donde sepamos cómo está esa generación de talento, que luego vamos a tener que llevar a datos, a cuentas, a finanzas, para ser capaz de medir, para ser capaz de gestionar, ¿no? Y claro, el drama de países como España está precisamente en ese paro estructural. No es como Estados Unidos, en donde al final el paro a nivel de técnico es cero, absolutamente hay más ofertas de trabajo que más demandas de trabajo. En el caso de España no. Hay una gran bolsa de paro estructural, por mucho que el paro coyuntural se pueda ir, bueno, de alguna manera, en fin, dilucidando, pero desde luego existe una bolsa, no es el drama de esta fotografía, ¿no?, que pongo, fijaros, del año 2014, ¿no?, dos tipos de españoles, callejeros por el mundo, callejeros y españoles por el mundo. No, hay mucho más, ¿no? Pero que duda cabe que esta fotografía tiene una gran realidad en cuanto hay una gran bolsa de trabajo que puede ser muy complejo que se pueda volver a reincorporar al sistema, a la economía laboral, a la economía productiva.
perspectiva. Y claro, los financieros se han encontrado siempre con un panorama como el que os planteo. Esto es un panorama de los mercados financieros tradicional, en donde no sorprenderá esta imagen a ninguno de los directores financieros que estén hoy en día aquí viendo esta presentación en este momento. ¿Qué es lo que sucede? Que el ruido de los mercados financieros a corto plazo, en muchísimos aspectos, lo que hacen es distorsionar esa perspectiva a largo plazo. Dicho en un refrán muy español, en muchos casos los árboles no nos dejan ver el bosque. ¿Por qué? Porque existe al final una volatilidad que al final te produce un estrés a la hora de tratar de valorar constantemente un montón de empresas, un montón de activos financieros en tiempo prácticamente en tiempo real. ¿Esto qué sucede? Que al final la clave fundamental es ver el pasado para tratar de hacer predicciones sobre el futuro. Lo que pasa es que al final las predicciones que podamos hacer sobre el futuro van a influir en la forma en la que hacemos nosotros las predicciones, no en las predicciones en sí. ¿Por qué? Porque las predicciones en un futuro van a ser variables aleatorias independientes, van a ser sucesos aleatorios independientes que dependerán en una parte medida en cuanto a la tendencia del pasado, pero que desde luego no predisponen más allá de una probabilidad a eventos futuros. Fijaros cómo cualquiera que ve esta fotografía con eventos específicos que han influido en los mercados financieros, pues podría tratar de haber dicho a toro pasado anticipar cualquier tipo de mercados. Pero el problema no está en esta fotografía, que está muy bien a nivel histórico, sino en lo que va a venir a partir de ahora. Cómo va a reaccionar el mercado ante diferentes acontecimientos extraordinarios. Desde un punto de vista de Behavioral Finance, de finanzas del comportamiento, fijaros, esto podría ser una evolución de cualquier activo bursátil en donde en el punto 1 cualquier inversor podría planificar que, oye, el mercado está funcionando bien, parece que está creciendo, voy a esperar un poco a ver si se consolida la tendencia para poder entrar con más seguridad. En el punto 2, efectivamente, la tendencia parece que se está consolidando, pero todavía no parece que es el momento adecuado porque todavía no me fío del todo. En el punto 3, ya realmente la tendencia se ha consolidado y es ahí cuando ya empiezo a mirar retrospectivamente todo lo que me he perdido de rentabilidad, desde el punto 1 hasta el punto 3. Y es ahí, entre el punto 3 y el punto 4, cuando ya no podemos esperar más y cuando ya comenzamos a invertir. En el punto 5, en esa pequeña corrección, me está dando la razón a mí de que ha sido una buena inversión. ¿Por qué? Porque desde luego si en el punto 4 había comenzado a invertir, en el punto 5, que está más barato, con más razón, con lo cual ahí vuelvo a doblar la posición. En el punto 6 exactamente igual. Aprovecho esos recortes para volver a incrementar la posición. Conforme va cayendo la cotización, en ese momento la sensación está siendo más de penuria y cada vez me estoy pensando cómo estoy perdiendo más dinero. A partir de ese momento, el pesimismo se está llevando cada vez más a cabo y fijaros, en el punto 10, en el punto 12, en el punto 13, pues realmente no tengo ningún interés y salgo todo de bolsa. Fijaros que he comprado en el punto 4 y al final vendo en el punto 10 y en el punto 12 por 10, 12, 13 porque no puedo aguantar más las pérdidas. Cuando vuelva a recuperar, fijaros que yo estoy desinvertido y a partir del momento 15, a partir del momento 16, a partir del momento 16 es cuando vuelvo a entrar otra vez. Es decir, psicológicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cualquier cosa contraria a lo que me dice la razón. La razón me dice que compre barato y venda caro. Pues en el momento que entran las emociones, lo que hago es justo lo contrario. Empiezo a comprar caro en el punto 4, empiezo a vender muy barato en el punto 10 y otra vez en el punto 16, cuando es caro, vuelvo a comprar. ¿Qué es la situación? Es que somos seres humanos. Es que las finanzas no lo abarcan todo. No son sistemas automáticos de toma de decisión, sino que al final son decisiones de seres humanos los que nos influyen en la toma de decisiones. O dicho de otro modo, una cosa es lo que las personas piensan y lo que las personas dicen y otra cosa es lo que las personas hacen. Con lo cual, a la hora de hablar de números, ya sean financieros o ya sean no sean financieros, debemos de ser conscientes de estos sesgos introspectivos que tenemos a la hora de tomar decisiones. En este caso, otra imagen también, que como sabéis, bueno, pues me gustan mucho los cómics y procuro también un cómic que por mucho que parezca que es algo más aficionado, pues esta viñeta fue publicada en The Economist, que como sabéis es el periódico de referencia, ¿no? En la viñeta, en la parte de arriba, en la primera viñeta, hay un señor que está haciendo una hoja de Excel que hay alguien que entiende, en vez de el Excel, entiende sell, vender en inglés, ¿vale?
Como todo el mundo piensa que va a vender, se produce pánico y todo el mundo vende. En la viñeta de abajo todo el mundo sigue vendiendo y hay un señor que dice que esto es una locura y que ya no se va. Y dice adiós, me voy, adiós. Adiós en inglés es goodbye. Y hay alguien que en vez de entender goodbye, adiós, entiende bye, comprar. A partir de ese momento piensa que todo el mundo va a volver a comprar y se produce un pánico exactamente igual, pero todo el mundo comprando, ¿no? Es esto donde el director financiero tiene que tener la mente fría, la mente ser consciente de los sesgos que cada uno tenemos, ¿no? Para tomar las decisiones, no en función precisamente de este tipo de acontecimientos de caos absoluto que hay en el mercado, que te induce ineludiblemente a tomar malas decisiones de inversión, malas decisiones financieras. Y lo que produce al final es que, bueno, pues ese gran agujero de gol, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos Wall Street, ¿no? Pues bueno, vamos a ver, ya que somos los responsables de las finanzas de una empresa, vamos a tratar de evitar este tipo de malas decisiones, este tipo de acontecimientos que pueden ser, en fin, pues bastante dañinos para las cuentas de la empresa. Y al final vuelvo con otra viñeta también de Javi Rollo, ¿no? Estamos en el presente, nosotros tenemos una trazabilidad muy clara de lo que ha sido el pasado. En el momento en el que nosotros podemos establecer una línea del pasado, nos olvidamos ya de las futuras posibilidades que ha tenido el pasado. No miramos escenarios alternativos en el pasado. No miramos qué es lo que podíamos haber hecho si hubiéramos tomado una decisión u otra decisión. Pero en el momento en el que estamos en el presente, se nos vuelve a abrir un infinito abanico de posibilidades en el futuro. Y a partir de esa línea, el futuro va a cambiar totalmente. Por eso tenemos que ser muy conscientes de esos sesgos, ¿no? El pasado es lineal, el futuro es fractual. De una manera mucho más mundana, ¿no? ¿Cómo debemos los directores financieros, cómo debemos de establecer? Pues por supuestísimo establecer prioridades. El otro día leía uno de los archivos un estudio en donde recopilaba cuáles eran las ideas más importantes por parte de los economistas a lo largo de la historia de la teoría económica. Si yo os pregunto a vosotros, pues seguramente pues muchos a lo mejor me habláis, oye, pues la gestión del marketing, el control de gestión, la inflación, seguramente hay muchos conceptos, ¿no? ¿Sabéis cuál es el concepto más importante de todos? El concepto más importante de todos es el de coste de oportunidad. El coste que me produce tomar una decisión no en valor absoluto, sino en forma relativa. Es decir, tomo este camino. ¿Qué hubiera sucedido si hubiera tomado otro camino? Ese coste de oportunidad es la clave. Para ser capaces de evaluar perfectamente ese coste de oportunidad, debemos de establecer una serie de prioridades. Por cierto, esta fotografía, ese niño que sale ahí es mi hijo, que fue protagonista de un cortometraje y me gusta siempre ponerla porque me hace mucha ilusión, me recuerda una época muy feliz de mi vida en cuanto mi hijo fue protagonista de un cortometraje. ¿Y cómo podemos establecer prioridades? Pues ni más ni menos que, bueno, pues los que somos miopes somos conscientes que si no nos ponemos las gafas, pues tenemos una visión desenfocada de la realidad. La gafa es la tecnología que me permite centrar la visión en aquello que realmente es importante, porque yo sin las gafas realmente lo veo todo borroso. Además, yo que soy miope y soy hipermétrope, necesito dos tipos de gafas, unas gafas para ver de cerca y otras gafas para ver de lejos. Claro, ya sé que me diríais que vosotros que las gafas progresivas son absolutamente maravillosas, para eso hay que tener el cerebro amueblado como para ser capaz de entender esa tecnología, ¿no? Yo reconozco que probé esas gafas progresivas y fue absolutamente una pesadilla. Bien es cierto que como soy consciente de mis limitaciones, yo poca paciencia tengo y cuando hay gente que me dice que trató semanas en adaptarse, yo la verdad es que en un día no pude más y tuve que ir a los dos tipos de gafas, ¿no? Con lo cual prefiero el tener que estar poniéndome y quitándome gafas constantemente que el tener una sola máquina que me permita conciliar esa visión largo plazo como esa visión a corto plazo, ¿no? Pero en cualquier caso la moraleja creo que es clave, ¿no? Hay que tener unas gafas, es una tecnología externa a la propia organización que te permita focalizar aquello que es importante para ti. Y desde luego, en este punto del director financiero estratégico, muy importante, estrategia frente a coyuntura, muy importante estructura frente a operatividad, es decir, tenemos que distinguir siempre entre el largo plazo y el corto plazo, pues desde luego, si yo no sé a dónde voy, es difícil que llegue a un sitio. Para todo en la vida tenemos que tener mapas
Y en este caso, si yo estoy constantemente dando las vueltas a la manzana, pues es imposible que encuentre a gente divertida, es imposible que encuentre una gran idea, es imposible que encuentre un proyecto apasionante. Si estoy constantemente en mi círculo, en mi manzana, dando vueltas constantemente. Y desde luego los directores financieros hoy en día solamente pueden ejercer su labor si tienen en mente lo que para mí es el mapa del futuro. El mapa del futuro no, el mapa del presente. Pero desde luego los objetivos de desarrollo sostenible es aquella hoja de ruta, aquel mapa en donde todas las organizaciones tienen que entender que su negociado, que su objeto social está alineado de alguna manera a cualquiera de estos objetivos del desarrollo sostenible. Objetivos de desarrollo sostenible que son transversales y que si no se cumplen los 17 va a ser muy difícil que se cumplan individualmente. Es decir, va a ser muy difícil que lleguemos a 2030, a 2050, si me apuráis, diciendo que hemos cumplido el objetivo 9 y el objetivo 15. Oiga, no, perdone. Si no se han cumplido los 17 es muy difícil que se cumplan de forma independiente. ¿Por qué? Porque están todos interrelacionados. Si yo no acabo con la pobreza, es muy difícil que acabe con el hambre cero. Si no puedo acabar con el hambre cero, desde luego la salud y bienestar, desde luego con hambre es muy difícil. Una educación de calidad, si no hay una salud, es muy difícil de hacer. Igualdad, si no pueden ir a la escuela los niños, porque van a la escuela los niños, pero las niñas no pueden ir porque tienen que ir a recoger agua ODS 6, pues va a ser muy difícil que haya igualdad de género. Y por otro lado, exactamente igual. Si desde luego no se pueden reducir las desigualdades, es imposible que hablemos de ciudades en donde las mobility cities, en donde la accesibilidad sea para todo el mundo, si sigue habiendo personas que van en silla de rueda o hay personas con síndrome, con trastorno del espectro autista que no entienden las señales, señales que les ofrece la ciudad para caminar por ella. Es decir, al final o se cumplen los 17 o no va a ser muy difícil. Sí que es cierto que desde un punto de vista financiero, las organizaciones lo que tienen que hacer es alinear esos objetivos de desarrollo sostenible en aquellos y focalizarse en aquellos en donde más predisposición tengan a actuar. Hombre, si yo soy una multinacional que tiene intereses en países emergentes, pues a lo mejor el tema del fin de la pobreza puede tener mucha relación. Si yo solamente trabajo en España, pues va a ser mucho más difícil que yo pueda incidir en el tema del fin de la pobreza, pero a lo mejor puedo incidir en el tema de reducción de desigualdades y puedo al final tener una línea de negocio que puede alinear el tema, por ejemplo, pues de la discapacidad o de las personas en riesgo de exclusión social. Exactamente igual con el tema de ciudades y comunidades sostenibles, con el tema de producción y consumo responsables, etc. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es que estamos aquí para hacer un antes y un después. ¿Por qué hay un ciclo sobre directores financieros? Y empezamos por la ponencia de gestión de intangibles, de gestión de un nuevo papel. Cuando estamos hablando de un nuevo papel del CFO, estamos hablando porque lo que teníamos hasta ahora no va a dar respuesta suficiente a los retos del futuro. Y claro, la primera, la positiva, esto no os lo dice un gurú, no os lo dice alguien que pueda ser referencia, no os lo dice alguien y os lo tenéis que leer. No, nadie os obliga a ser felices en la escuela, nadie os obliga a no tener esfuerzo para lograr vuestros objetivos. No, lo dice el Financial Times, que junto con The Economist, pues hombre, no creo yo que sean sospechosas de ser antisistema o de ser, en fin, no estar alineadas con los intereses de la economía del mercado frente a otras organizaciones totalitaristas y una gestión estatalista de lo que es la sociedad. No. Estamos alineando el mercado con conceptos modernos, lo mismo que la sociedad va evolucionando progresivamente. Y el de Financial Times decía, capitalismo, es tiempo para hacer un antes y un después. El capitalismo antes de este artículo de Financial Times era una cosa, el capitalismo a partir de este anuncio del Financial Times es otra cosa, ¿vale? Incluso en la propia España se conocía, en Madrid nos conocían al lobby maño de la RSC, os hablo de a finales de los años 90, primeros 2000, José Mariano Moneva, Ramón Puello, había un montón de gente que estábamos trabajando por temas de la sostenibilidad y en aquella época se veía como absolutamente simplemente solidaridad, simplemente caridad, simplemente mecenazgo, cuando nosotros insistíamos en que era absolutamente de gestión. De lo que estamos hablando es de las tripas de la propia organización. Y todo esto hay que congeniarlo entre la mentalidad anglosajona y la mentalidad
más europea, por así decirlo, teniendo en cuenta las diferencias entre los ingleses y los americanos y la Europa continental, ¿no? No sé si conocéis a David Cantoya. David Cantoya fue uno de los grandes gurús de Internet, montó Tecnolan a finales de los años 90, fracasó tras una burbuja creada que obligó a un apalancamiento de recursos absolutamente demencial, sin una cierta base real, y como le pasó también en muchos casos también a Bu.com y a otras muchas empresas, a la propia Terra, ¿no? Que fue un poco la que compró y la que fagocitó a Tecnoland, ¿no? Llegar antes de tiempo, ¿no? a ese punto de salida de esas empresas en Internet, ¿no? Bueno, luego él fue el que montó, lo conocéis por Pocoyo, ¿no? Por Cintia, ¿no? Pues fue una también de las empresas de divulgación de entretenimiento infantil más importantes, que por cierto, yo descubrí en Inglaterra, Pocoyo, yo lo descubrí en Inglaterra, no lo descubrí en España. Primero lo vendió a Inglaterra, luego ya lo vendió a España, pero primero fue en Inglaterra, ¿no? Una serie de televisión absolutamente maravillosa dedicada a un público infantil, ¿no? Bueno, David Cantoya, este cómic junto con Juan Díaz Fáez, el dibujante, es absolutamente maravilloso, y yo creo que esto debería ser un manual para todas las escuelas de negocio, porque aquí te traslada desde un punto de vista, a partir de viñetas, a partir de un lenguaje muy sencillo, que puede entender cualquier persona, desde un niño de 10 años hasta un ejecutivo de una gran empresa debería leer este cómic, ¿no? Bueno, pues David Cantoya explica cuáles fueron las circunstancias en las que él fracasó, porque estamos acostumbrados a ver los grandes ejemplos de los gurús empresariales, de los grandes casos de éxito, pero claro, la clave no está en ver el que ha triunfado, la clave está en ver quién ha fracasado. Recientemente salió también un estudio sobre los aviones ingleses en la Segunda Guerra Mundial que habían regresado después de las batallas con los alemanes a los hangares, y entonces los ingleses, muy listos ellos, lo que habían hecho es decir, vamos a ver, vamos a evaluar dónde les pegan las balas a los aviones que habían regresado, para de esta manera fortalecer aquellas zonas donde más probabilidad hay que les causan impactos. Parecía una idea lógica, pero es una idea absolutamente descabellada. ¿Por qué? Porque los aviones que ya habían regresado no necesitaban más protección. Donde realmente deberíamos hacer ese estudio era en los aviones que habían caído al mar, en los aviones que habían quedado derribados, en los aviones que habían quedado destruidos. Es a esos los que me interesaba a mí saber cuáles tenía que reforzar sus ideas. Es decir, la idea no está en ver los casos de éxito, la idea está en ver los casos de fracaso, como el de David Cantoya, que fracasó y luego fue capaz de renacer sobre sus cenizas, pero la idea es ver aquellos casos de fracaso y de tratar de establecer qué errores han cometido, y en muchos casos errores que son muy fácilmente replicables, y en muchos casos depende de variables aleatorias, de variables que son imposibles de predecir anticipadamente. En la actualidad, David Cantoya es un mecenas de arte y se dedica a gestionar obras de arte como la que os pongo aquí al ladito de su libro Éxito para Perdedores. Si yo os preguntara si creéis que el aumento veloz de la acidificación de los océanos pone en peligro la vida marina, ¿vosotros qué me diríais? Bueno, pues parece lógico pensar que sí, ¿no? Bueno, pues si parece lógico pensar que el aumento veloz de la acidificación de los océanos pone en peligro la vida marina, ¿por qué no montar un negocio que trate precisamente de solucionar ese problema? Pues, ¿qué os parecería? Oye, inventarnos una aspiradora marina de plásticos. Quitamos todos los plásticos que existen en el océano, de tal manera que podemos liberar un montón evitar un montón de emisiones de CO2, de problemas con el medio ambiente, con la biodiversidad, etc. Bueno, pues esta es un prototipo real que está ya funcionando, y claro, vosotros pensaréis, bueno, ¿qué multinacional es capaz de generar toda esta tecnología, toda esta innovación, toda esta creatividad? Bueno, pues es esta criatura, Boyan Slat, que hoy en día, ahora ya, pues lógicamente ya es algo mayor, pero cuando nació estaba justo recién licenciado en su universidad. Y bueno, fue capaz de tener esa magia absolutamente especial de, por supuestísimo, Boyan ni es el mejor ingeniero, ni es el mejor economista, ni es el mejor comunicador, pero ha sabido rodearse de ese equipo para generar una solución para un problema real. Un problema real que puede ser, no es tan mundano como muchos de los problemas en los que estamos metidos, pero que desde luego enfoca directamente esos problemas a los que los objetivos de desarrollo sostenible tratan de dar solución. Y Boyan Slat es mucho antes que la cumbre de París de los objetivos de desarrollo sostenible. Fundamentalmente, en las organizaciones, fijaros cómo estoy hablando al final de una organización top-down, es decir, estamos hablando de aquellos que tienen capacidad de tomar decisiones,
que tienen capaces de impactar en la sociedad, ¿no? Vosotros seguramente reconocéis este personaje, ¿no? Han Solo. Han Solo, vosotros diríais que es el personaje más icónico de la Guerra de las Galaxias, es un poco de ese episodio cuarto, es el líder, ¿no? Por así decirlo, de la alianza rebelde. Bueno, podría ser así, ¿verdad? Pero realmente al final, sin equipo, es muy difícil ser capaces de llevar a cabo una solución. Sin la princesa Leia, que fue capaz de organizar todo el ataque a la Estrella de la Muerte, no se hubiera destruido la Estrella de la Muerte. Sin Luke Skywalker, que a través de la fuerza fue capaz de, con poquísimas probabilidades de éxito, destruir el núcleo concreto de la Estrella de la Muerte, no se hubiera destruido la Estrella de la Muerte. Y por supuestísimo, sin la maniobra de distracción de Han Solo, que evitó que Luke Skywalker cayera derribado en el último ataque a la Estrella de la Muerte, pues desde luego no se hubiera conllevado a cabo el éxito. Fijaros, 3 perfiles totalmente distintos en donde engloban la diversidad de una organización como la Alianza Rebelde. Es aquí donde se pone en valor esa diversidad, pero esa diversidad es real, no es ficticia, no es al final un paripé, no es algo que tenemos que hacer obligatoriamente porque es políticamente correcto. No, no, no. En este caso, si no llega a haber diversidad, no sería capaz la Alianza Rebelde de haber destruido a la estrella de la Muerte, haber destruido al imperio. ¿Y esto qué significa? Que todas las personas del equipo deben tirar en la misma dirección. Imaginad que uno de estas personas que están aquí estirando en el juego de la soga, en vez de arrastrar, estuviera tirando. Pues desde luego el equipo, el efecto sería absolutamente contrario. Por mucha fuerza que tuvieran todos, si uno tirara descompensadamente, pues no seríamos capaces de llevar a cabo, bueno, pues al final de ganar el juego del pañuelo, el juego de la soga, como lo queréis llamar aquí. Y esto conlleva al final, en términos absolutamente económicos y en términos absolutamente financieros. Cuando se debate sobre el mundo y sobre la diversidad del mundo y sobre el crecimiento económico del mundo, pues el capitalismo es muy criticado en muchos casos también, pues por el tema que al final cada vez hay más diversidad y cada vez hay más diferencia entre los países pobres y los países ricos. Pero fijaros que es que existe una relación absolutamente directa entre esperanza de vida y pobreza. Es decir, aquellos países que son capaces de generar más riqueza son aquellos países que tienen una influencia directa en la salud y, por lo tanto, en su esperanza de vida. Y claro, la solución para este tipo de cuestiones no está en repartir, no está en bajar los niveles de riqueza de los países ricos. No, 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 no. Está en ser capaz de esos países pobres elevar su nivel de riqueza. Es mucho más fácil ser capaces de elevar el nivel de riqueza de los países pobres que disminuir artificialmente y hacer un trasvase de rentas de los países ricos a los países pobres. Claro, eso no es tan sencillo de hacer. ¿Por qué? Porque incluso el punto de partida, hay países emergentes que lo van a tener mucho más fácil, bien porque son fuentes de materias primas específicas para generar actividades renovables, o hay otros países que por consideraciones religiosas, políticas, económicas o porque están focalizados en temas de energías fósiles, lo van a tener mucho más complejo para llevar a cabo esa transición y ese logro de ese asalto a niveles de riqueza como los que estábamos viendo, que son todos los que queremos, ¿no? Y por tanto, niveles de riqueza económicos, lógicamente, absolutamente correlacionados, niveles de salud y niveles de esperanza de vida. Es decir, no todos los países tienen iguales perspectivas positivas, ¿no? Hay unos que sí, como los que vemos allí en el cuadro en el lado de la izquierda, hay otros que tienen el lado de la derecha, de que lo van a tener desde luego mucho más complicado. De lo que se trata al final es de ser capaces de, bueno, pues quitar estos velos a la sociedad, ¿no? a la educación, a la cultura, y ser capaces de aprovecharnos de todo el desarrollo tecnológico como estamos hablando. Si la clave fundamental, lo planteamos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son las energías renovables porque disminuyen el tema de la contaminación, desde luego a fecha de hoy lo tenemos muchísimo más fácil, porque cuanto más caras son las energías no renovables,
el coste de oportunidad te dice que mucho más barato va a ser invertir, desarrollar tecnológicamente temas de energías renovables. Y vamos en esa misma línea, esa misma dirección. Cada vez es más rentable financieramente hablando invertir en eólica marina, en eólica terrestre, en solar fotovoltaica, cada vez es mucho más barato, con lo cual estamos alineados entre esa sostenibilidad, tanto medioambiental en este caso como económica. ¿Y qué aspectos fundamentales vamos a tener que ir reflejando en nuestra memoria financiera? Porque hasta ahora tenemos una memoria financiera y otra memoria no financiera, pero ya en la memoria financiera se establecía una obligatoriedad en el Plan General de Contabilidad de hablar temas, por ejemplo, pues de biodiversidad, sobre todo ver si nos afecta, si es material para nosotros, si lo podemos medir o no. Fundamental, desde un punto de vista bien financiero, ¿cómo incorporamos la discapacidad? Ojo, que la discapacidad no se incorpora solamente desde un punto de vista asistencial, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista de mecenazgo, desde un punto de vista de caridad, desde un punto de vista social, desde un punto de vista de solidaridad. No, perdona. La discapacidad se puede incorporar primero como un mercado absolutamente apabullante de clientes. Lo mismo que estamos hablando, veremos un poquito más adelante, de la economía de plata o de la economía del colectivo en concreto, no sé, LGTBI. Pues hay un nicho de mercado muy profundo donde la empresa tiene que aprovecharse de ese mercado que está deseoso de productos exclusivos para ellos. La discapacidad exactamente igual, como visto como cliente, pero ¿por qué no también como productor? ¿Por qué no también como consumidores? Porque también no, el departamento de compras puede entender la discapacidad como algo absolutamente, una oferta de productos que puede ser en muchos casos mucho más productiva, mucho más barata, mucho más rentable que la empresa ordinaria. Y por supuestísimo, ¿por qué no incorporarla también dentro de nuestros recursos humanos? ¿Por qué no discriminar a las personas con discapacidad física, intelectual, sensorial, como es el caso que nos atañe? Puede ser muy rentable financieramente para nuestra organización, porque tenemos un montón de talento por descubrir. Claro, es verdad que los canales a lo mejor no son los adecuados, es verdad que a lo mejor un director de recursos humanos tiene dificultad en hacer una entrevista de trabajo por una persona con discapacidad. Bueno, ahí está el ser capaces de encontrar ese valor añadido. Si fuera fácil, ya estaría absolutamente descontado por todas las empresas y estaría metido dentro de la rueda tradicional, ¿no? Temas de conciliación, temas al final de equilibrar, ¿no? ese nivel de esa vida laboral con esa vida profesional. Todo esto que estoy contando aquí, luego lo detallaré específicamente en una ley que te obliga a reportar este tipo de actividades y te obliga a medir este tipo de actividades, ¿no? Pero la conciliación, la organización del trabajo impacta directamente, por supuesto, en el valor financiero de la propia organización, en cuanto a disminución de una serie de riesgos de intangibles que la ley, a partir de ahora, para determinadas empresas, pero cada vez para más, te va a obligar a reportar. Tema también lo mismo, de impacto en la sociedad, de empresa saludable. Cada vez estamos más acostumbrados a hablar del concepto de empresa saludable. Empresa saludable que va muy de la mano de voluntariado corporativo. Ese voluntariado corporativo, el director financiero va a estar cada vez más obligado a reportar determinados aspectos. Es cierto que actualmente el director financiero va por un lado y el director no financiero, el director de responsabilidad corporativa, va por otro lado. La memoria financiera va por un lado, la memoria de responsabilidad corporativa va por otro lado. Pero esto, la taxonomía europea va a ir cada vez más hacia la unificación, ¿vale? Luego entraremos a debatir también y a comentar exactamente, ¿no? El tema de la economía de plata, exactamente igual. El trabajo senior frente al trabajo junior. Pues yo con 51 años que tengo, desde luego, yo veo mi experiencia profesional y desde luego es una riqueza lo que tengo frente a mí yo con 25, con 30 o con 40 años. Todas esas experiencias son experiencias que he capitalizado. Desde luego yo soy lo que son mis clientes. Con 40 años podría tener una frescura como el valor de los soldados se le supone, pero desde luego lo que es objetivo es la experiencia que tengo con 51 años, no es la misma que tenía con 41 años. Es algo que tenemos que capitalizar y talento que no podemos despreciar. El objetivo fundamental, el reto fundamental, ya no está en ser capaces de incorporarlo, sino ser capaces de medirlo y de encontrar valor en ese talento senior que si no queda despreciado y queda despilfarrado. Estamos cansados de hablar del despilfarro de alimentos, pero no hablamos de otro tipo de despilfarros. El talento es un despilfarro. Lo mismo que antes de los años 60 era un despilfarro el talento femenino.
cuando la mujer lo único que hacía era estar en casa, tener una actividad maternal, familiar, hogareña. Estábamos desperdiciando la mitad de los cerebros para el tema profesional. Bueno, pues esto es exactamente igual, lo mismo. Si despreciamos el talento senior por el mero hecho de que has cumplido 65 años, 60 años y ya no te permitimos seguir incorporando valor, pues estamos ejerciendo una suerte de desperdicio también de talento. Y fijaros, lo mismo que se habla de la discapacidad, cuánto hay de negocio que se puede aprovechar de este tipo de cuestiones. ¿Por qué no focalizarnos en el tema de turismo activo, de moda y cosmética? ¿Por qué no también temas financieros? ¿Por qué no también temas inmobiliarios de adaptación de los hogares? ¿Por qué no también cultura y contenidos? Lógicamente existe una brecha. No es lo mismo el contenido que puede consumir un niño de 12, de 10 años que el de una persona de 70 años. No es lo mismo, ¿no? Temas también de cuidados, temas también de dependencia, temas también de salud, etcétera, ¿no? Ahí hay mucho negocio en el que debemos ser capaces de incorporarlo, ¿no? En cuanto al tema también de países, exactamente igual. Esta internacionalización no va a ser lo mismo Japón, ¿no? o Letonia, de los países con otros países donde la población es mucho más juvenil. Lo mismo exactamente igual que ahora, ¿no? ¿Cómo podemos estructurar este mapa, ¿no? Para buscar talento, pero para buscar clientes, pero para buscar también una serie de experiencias que se pueden ser muy útiles para la dirección financiera, ¿no? Y lo mismo, vuelvo a rimar en las con mis sardinas, ¿no? La mentalidad anglosajona frente a la mentalidad europea continental, ¿no? Los cómics toda la vida en Estados Unidos han incorporado anuncios publicitarios, en este caso Aprenda Español o Aprenda Defensa Personal, y esto se decía en los cómics, ¿no? Pero es que en España tenemos un cómic también que habla del Bitcoin y habla del supuesto creador Satoshi Nakamoto, ¿no? Pues es un cómic que te da una primera visión de lo que son los Bitcoin, te da una primera aproximación de lo que es blockchain. Hombre, esto es la Biblia, esto es un manual para elaborar, para si quieres ser minero de Bitcoin, pues no, es una primera iniciación para si te interesa el tema, luego ir profundizando y trabajar ya con los expertos adecuados y para profundizar. Pero es una primera aproximación nada agresiva que todo el mundo puede leer para ver luego si somos capaces de queremos seguir profundizando. Este tipo de herramientas son fundamentales hoy en día para, bueno, descubrir un conocimiento que en muchos casos está disperso y que en muchos casos para muchos profesionales a partir de 40, de 50 años, pues desde luego tienen dificultades, tenemos dificultades para incorporar estas nuevas tecnologías, estas nuevas innovaciones, estas nuevas disquisiciones. Y por supuesto el conocimiento actual es cada vez, desde luego, no está restringido por edades. Desde luego, al final, cada vez profesionalmente interactuamos con perfiles más jóvenes, pero también con perfiles más serios. Cada vez el conocimiento es más compartido. Cada vez estamos constantemente compartiendo más conocimiento. Esa sesión es un ejemplo también de compartir conocimiento. Muy importante, cada vez tenemos miedo al fracaso en cuanto a que somos un ave fénix que volvemos a renacer de nuestras cenizas, somos menos timoratos a la hora de tomar decisiones ante el medio equilibrado. Cada vez frente a la competitividad valoramos más la colaboración, somos cada vez más generosos, buscamos al final la serendipia, vamos a ir teniendo nuestra impronta y ya veremos luego cómo esa impronta luego nos genera beneficios más mundanos, pero cuanto más seas capaz de ser generoso, más extiendas tu red, más posibilidades de retorno vas a tener. Es algo tanto tácito como explícito, es decir, este conocimiento puede ser una lluvia fina que te vaya calando, no tiene que ser un proyecto estrictamente que debemos de tomarnos un año sabático para tomar una serie de conocimientos, un paso atrás para tomar, puede ser muy útil, pero para la gran mayoría de las personas yo creo que al final debe ser una lluvia fina, debe ser un equilibrio entre lo que vamos haciendo diariamente con lo que vamos aprendiendo constantemente, ese conocimiento que es periódicamente con sesiones como estas que te roban tu tiempo para al final precisamente en 2 horitas permitir echarte un paso atrás, pararte y ya poder mirar un poco al futuro. Muy importante siempre contextualizando todo el conocimiento, contextualizando desde un punto de vista estratégico, siendo capaces de encontrar
valor en otros aspectos que nunca a lo mejor te hubieras planteado. Ejemplos deportivos, Juanjo Camacho del fútbol de Huesca, pues encontrar ese valor que tiene el deporte, ¿no? Como organización, como valores, ¿no? Como incentivos, ¿no? En esa creación de escuela, de acompañamiento a las empresas, de orgullo también de tierra, ¿no? Muy anticipado, muy predispuesto, muy activo con el tema de la nueva tecnología, muy desde luego con redes sociales, el metaverso, pero con valor añadido, ¿vale? Y por supuesto, aprendiendo y desaprendiendo, es decir, esos fracasos que hemos dicho, pues vamos a aprender, oye, esto no me funciona, voy a funcionar de otra manera, ¿no? Y siempre Flat Networks con una red muy amplia, porque eso es el gran valor que tenemos, ¿no? Ser capaces de generar una red de contactos muy valiosos, en donde más allá del navego por internet y del placer de que te propone el ego, que te encuentras poniendo tu nombre en Google y apareciendo en diferentes sitios, sino no, porque al final va a algo que sea absolutamente medible y comparable, ¿no? Y claro, yo vengo de una generación en donde la película Wall Street del año 87 era la película de referencia para todos los que estudiamos económicas en la Facultad de Económicas, por aquel entonces se llamaba así, ahora se llama Facultad de Empresa, en la Universidad de Zaragoza, ¿no? Y tenemos aquí los 3 perfiles de cuáles eran las referencias, ¿no? Gordon Gekko, Charlie Sheen, el Bud Fox, el aprendiz, ¿no? Y el padre de Bud Fox, el sindicalista, ¿no? Pues vemos los 3 perfiles, ¿no? A la derecha el más especulador, más agresivo, que desde luego era un tramposo, es decir, no es la especulación es una labor absolutamente imprescindible para los mercados financieros porque da liquidez. En este caso, además de ser especulador, era un tramposo. Hacía trampas, insider trading, manipulación de mercado, etc. Era un tramposo, pero qué duda cabe que toda esa parafernalia era muy atractiva para los jóvenes de aquella época que estudiábamos económicas, ¿no? Marcado por a lo mejor el gran referente, ¿no? Que tenemos en aquella época, como podía ser Mario Conde, ¿no? Y luego, por otro lado, pues la persona que basada más en fundamentales, basada más en el trabajo duro, en la ética, en la protección también del empleo, en la lucha, ¿no? por los trabajadores y por los derechos sociales. Y al final Bud Fox, que es un poco pues, ¿no? Pues el que se ve obnubilado por esos cantos de sirena de Gordon Gekko, pero que al final él es consciente de que al final para la vida se basa en unos valores y que no puede ser distinto de cómo eres tú personalmente a cómo eres tú profesionalmente. Tienes que tener siempre un mismo camino, ¿no? Esas trampas también hay muchos cómics, ¿no? Fijaros, en este caso, Mephisto, ¿no? El superhéroe maligno en este cómic de los 4 Fantásticos, donde, bueno, pues ponía como ejemplo de maldad, ¿no? Aquel broker que hacía transacciones dudosas, ¿no? La clave fundamental a la hora de hacer los negocios es la ética. La ética y la capacidad de impacto. Al final de lo que se trata es de tener unos valores y ser capaz de que, como decía Stan Lee, el creador de Spider-Man en esta voz en off, que todo poder conlleva una gran responsabilidad. Es decir, si vosotros de repente tuvierais superpoderes y tuvierais agilidad fabulosa, superinteligencia, supervelocidad, superfuerza, pues tendríamos la tentación, como había otros superhéroes también del universo Marvel, en utilizarlos en vuestro provecho propio, ¿no? Hombre, pues si yo tuviera el sentido arácnido que me alerta de peligros, desde luego sería un inversor en bolsa maravilloso. Si yo sé que un valor va a caer en bolsa, mi sentido arácnido me alertaría, vendería el valor y me evitaría esa pérdida, ¿no? Negocios posiblemente fructuosos o penosos, pues los evitaría porque el sentido arácnido me alertaría, ¿no? En este caso, Peter Parker, fijaros que lo que hace ya es una vuelta de tuerca del concepto de responsabilidad social corporativa, porque no solamente favorece a la humanidad, sino que se perjudica interiormente. ¿Por qué? Porque él está, por ejemplo, trabajando, haciendo el doctorado y tiene que dejar de hacer el doctorado porque tiene que ir a salvar a un accidente que ha habido de tráfico y hay un tren que se va a desplomar por un acantilado. Tiene que olvidar su situación personal para ir a salvar a los pobres que están ahí accidentados, ¿no? Y al final él es consciente de que debe hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene ese gran poder y tiene que asumir una gran responsabilidad por ello. Y de una forma más mundana, ¿no? ¿Cómo esto se aterriza en el concepto de director financiero? Hasta el año 2018, la responsabilidad social corporativa había sido una actividad voluntaria.
aquí nadábamos entre dos aguas, entre tres aguas. Los talibanes de la RSC que ellos decían que debía ser obligatoria, los liberales de la RSC, que era como yo, en donde José Mariano Moneva, Ramón Puello, yo nos incluíamos, que decíamos que bueno, esto era algo tan fabuloso, era algo tan maravilloso, que daba una visión tan certera de la empresa, una visión de los riesgos de la empresa tan maravillosa que desde luego, ¿cómo iba a ser obligatorio? Era tanto era como si tuviéramos que hacer obligatorio la generación de beneficios. Pues esto es algo absolutamente genial para la empresa y que aboga por su sostenibilidad, ¿no? Y luego había otro tipo también de personas, ¿no? En donde simplemente decían que, bueno, que la RSC era devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad que había retornado. Al final, esta ley de diciembre de 2018, que obligaba a determinadas empresas a medir aspectos no financieros, ha sido la clave en el desarrollo de la sostenibilidad de la responsabilidad social corporativa en España. Porque esta ley lo que ha fundamentado ha sido un cambio de mentalidad. Tradicionalmente los directores financieros han medido la rentabilidad financiera. Los riesgos financieros o no financieros venían dados en el apartado de controversias, provisiones, en fin, cualquier cosa, pero siempre en un segundo plano. Esta ley lo que ha sido darle una vuelta. Esta ley lo que te obliga al principio de todo es directamente a plantear cuáles son los riesgos a que la organización que reporte datos se enfrenta. A partir de esa organización de riesgos, la clave fundamental está en decir, oye, ¿qué políticas tengo yo para gestionar ese tipo de riesgos? Y una vez que yo he determinado ese tipo de políticas, a partir de ahí ya vienen los KPIs, los indicadores. ¿Cómo estoy midiendo yo que efectivamente estoy haciendo frente a esos riesgos de manera adecuada? De manera que garanticen la sostenibilidad de mi organización. Todo esto no tiene un plan general de contabilidad como tienen los financieros. Tiene un plan de contabilidad no financiero que se llama GRI, Global Reporting Initiative, en donde te plantean cuáles son las partidas contables que tú tienes que evaluar de tal manera que seas capaces de medirlas. De tal manera que estas memorias de sostenibilidad o, como se denominan en el argot nuestro, estado de información no financiera y diversidad, no sean greenwashing, no sean lavado de imagen. No sea algo simplemente que pongo por poner, sino que sea algo que todas las organizaciones se van a poder comparar de tal manera que todos los grupos de interés puedan medir qué impacto tienen cada una de las organizaciones en aquellos aspectos que sean absolutamente relevantes, ¿no? Esta memoria es muy exhaustiva en cuanto a requisitos de información no financiera y, muy importante, todos sabéis ya que se ha aprobado la taxonomía verde de la Unión Europea. Han empezado por el tema financiero, los bancos van a tener que reportar una serie de actividades de impacto, sobre todo en temas no financieros, en temas medioambientales, luego veremos en qué. Y la taxonomía social también se está debatiendo ahora, también se está proponiendo. Spain Shift, el foro de inversión socialmente responsable de España, tuvo un evento, esta semana tiene un evento en donde debatían ya sobre estos conceptos y yo entiendo que se implantará también de forma vertiginosa. Todo al final se implanta de una forma realmente muy rápida. ¿Hacia dónde va la información no financiera? A que la taxonomía va a ir a que no va a haber una memoria financiera y una memoria no financiera. Actualmente, la memoria financiera debe ser auditada y la memoria no financiera debe ser verificada. La propia palabra indica que son conceptos distintos. La propia palabra indica que el propio concepto de auditoría requiere una serie pues, de examen, una serie de asociación, una serie de características distintas que la de verificación. Para ser verificador, básicamente lo único que te propone la ley es que tengas reputación en el sector, ¿vale? Pero no tiene unos requisitos, no son los mismos requisitos ser auditor que ser verificador. Lógicamente, si eso lo bajamos al concepto de la propia empresa, pues no te exige lo mismo una verificación que una auditoría. Como lo que la ley no quiere es... A ver, que hay alguien por ahí hablando. Sí, yo creo que se ha metido a silenciar. Sí. Como la ley lo que no quiere es incrementar la obligatoriedad para los aspectos no financieros,
hacia lo que yo creo que va a tender el futuro va a ser a que la parte no financiera se incorpore dentro de la parte financiera. Con lo cual el CFO, el director financiero, tendrá que asumir la responsabilidad tanto de elaborar la información financiera como de elaborar la información no financiera, ¿vale? Con lo cual es muy importante que los CFOs vayan también tomando ese papel. Hasta ahora ese papel pues estaba fundamentalmente, bueno, pues debatiendo pues entre el director de comunicación, a lo mejor de determinada empresa, el director de recursos humanos, o a lo mejor se creaba un puesto específico de director de sostenibilidad, director de responsabilidad social corporativa, ¿no? En función de quién estaba, ¿no? Pues recaía sobre uno o sobre otro, ¿no? Pero mi tesis es que conforme esto vaya avanzando, sea el CFO el que tenga que asumir también la elaboración de este tipo de información no financiera, ¿vale? Y aquí, por un tema también muy concreto y hablando más bien de finanzas, porque es verdad que los bancos al final están siendo bandera de este tipo de reporting, un tema fundamental y al final es que es muy claro y muy transparente a la hora de poder reportar es las emisiones de CO2. Las emisiones de CO2, es decir, la huella de carbono. La huella de carbono, sabéis que tiene 3 estadios, por así decirlo, alcance 1, alcance 2, alcance 3. Hay un alcance muy sencillo de calcular que es la factura eléctrica. La factura eléctrica, normalmente las empresas están acostumbradas a medir lo que le cuesta en euros, ¿vale? El dato económico que va directamente contra las cuentas financieras, pero eso paralelamente tiene su igualdad en el aspecto no financiero con las emisiones de CO2. Cuando vosotros tenéis la factura eléctrica, en el desglose de la factura eléctrica os desglosan cómo se ha generado ese ingreso, cuánto va a impuestos, cuánto va a distribución, cuánto va a marketing, cuánto va a producción, lo que sea. Ese dato a nosotros no nos importa, os da el euro, la cantidad en euros que va a la parte financiera, pero muy importante, os da también el mix energético que tiene vuestra distribuidora, ¿vale? Y contra ese mix energético que tiene vuestra distribuidora os emite unas emisiones de CO2 determinadas, es decir, vuestra organización es responsable de una serie de emisiones de CO2. Europa está comprometida con la neutralidad de carbono de emisiones de CO2. Entonces aquí tenemos dos cuestiones. O son las propias distribuidoras de electricidad las que toda su energía va a ser cero y entonces ya la empresa, los autónomos, los profesionales, te eximen total absolutamente de responsabilidad de esa contaminación que vosotros hacéis uso, o si no lo hacen, deberían ser las empresas las que de alguna manera empiecen a medir cuáles son sus emisiones de CO2, empiecen a valorar cuál es la política de reducción de ese tipo de emisiones de CO2 y por último empiecen a evaluar la compensación de emisiones de CO2. Esto es algo que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ya tiene establecido. Las empresas pueden de manera voluntaria subir su huella de carbono a la página del ministerio, de tal manera que el ministerio le va a dar un sellito en función que le diga, en función de, oye, ¿tú has medido la huella de carbono? Te doy un sellito. ¿Tú has hecho alguna actividad para medir la huella de carbono? Te doy otro sello. ¿Tú estás compensando tu huella de carbono? Te doy otro sello, ¿vale? Es una forma también de ser corresponsables con este tipo de actuaciones. De hecho, con el programa también Ecosistema Más Empresa, el año pasado hicimos un pequeño autodiagnóstico en donde tratábamos de medir para todas las empresas cuál era su huella de carbono y qué puede aportar aquí en este tipo de mediciones. Pues la factura eléctrica es lo más sencilla, pero luego también, por ejemplo, oye, los viajes que podemos desarrollar profesionales, los kilómetros recorridos y el modo de transporte en el que se han recorrido. Tren, avión, coche, ese coche es eléctrico, ese coche es de gasolina, ese coche es de diésel, ese coche ha sido compartido, ese coche, hemos sido un trabajador en ese coche, hemos sido 3 trabajadores en ese coche, hemos utilizado transporte público, fomentamos el uso del transporte público o el uso de bicicleta o el uso de caminar con nuestros trabajadores de alguna manera. Todo eso va contra esa medición de huella de carbono. Y esto, que es no financiero, es obvio que al final se traslada a números, porque el que sea financiero, el que sea no financiero, no quiere decir que no se pueda medir, no quiere decir que no se deba medir, no quiere decir que en el caso de muchas empresas estemos obligadas a medirlo.
¿vale? Y en el caso de las empresas grandes estamos obligados también a verificar que ese dato es cierto y tal cual como lo estamos dando. Proyectos de compensación de emisiones de CO2, tenemos aquí uno, por ejemplo, pues en Teruel, ¿no? Que tiene, por ejemplo, 43 toneladas de CO2 de plantaciones que se han hecho en Ejulbe, en Teruel, que cualquier empresa puede comprar esas emisiones de CO2 de tal manera que sean al final neutros de carbono o en un porcentaje que sean el 5%, el 10%, lo que sea. La Fundación Ecología y Desarrollo tiene una página web que se llama Cero CO2, en donde tú automáticamente puedes meter ahí cuál es tu factura eléctrica en kilovatios hora y compensar las emisiones de CO2, medirlas primero, luego plantear también objetivos de reducción de emisiones de CO2 y luego por final tratar de compensar si no llevas a cabo, ¿no? Y desde un punto de vista más mundano, ¿no? ¿Hacia dónde va la sociedad? Pues desde luego la sociedad va hacia este tipo de mediciones, ¿no? Desde el punto de vista de, vamos a ver hacia dónde vamos, ¿no? Hacia temas de energías renovables, temas de eficiencia energética, temas de prevención y contaminación, temas de gestión sostenible de los recursos, temas de gestión sostenible del agua, etcétera, ¿vale? BBVA, por ejemplo, pues desde el punto de vista, ellos están ya midiendo sus créditos en función de cuál puede ser el impacto que su cartera de créditos tengan determinadas actividades. De tal manera que, en función de la huella de carbono de su cartera de créditos, empezará a ofrecer mejores condiciones de créditos, mejor financiación a aquellas empresas que menos riesgos tengan, tanto de mitigación contra el cambio climático como de adaptación a la ley del cambio climático. Oiga, es que todo esto al final los bancos, lo mismo que están teniendo una serie de obligatoriedad de hacer test de estrés en cuanto a la morosidad, van a tener que hacer test de estrés en cuanto al riesgo climático y en cuanto ese riesgo climático va a afectar a este tipo de organizaciones para incrementar la probabilidad de default. Sí que es cierto que este tipo de metodología las estamos planteando ahora, porque los stress test que estamos haciendo sobre la cartera de crédito de los bancos los estamos estresando a lo mejor 10 años vista. Cuando, claro, ahora a 10 años vista no tenemos visión de cuál es la tecnología que permita, por ejemplo, acelerar la implantación de energías renovables, o cuál va a ser el tema para solucionar los problemas de estrés hídrico o de sequía o de fenómenos meteorológicos extremos. Estamos estresándolo a 12 meses cuando los riesgos a lo mejor pueden venir dentro de 5, 6, 7 años, ¿no? Pero en cualquier caso, este es un poco el comportamiento. Es decir, una empresa que quiera pedir financiación, cuanto menor huella de carbono tenga, más posibilidades va a tener de conseguir esa financiación y más posibilidades va a tener de conseguir esa financiación más barata que el resto de empresas que no tengan ni siquiera esa medición de huella de carbono, ¿no? Otro aspecto más también importante en cuanto al tema de cómo gestionan un poco los bancos esa cartera de clientes y cuáles son las facilidades que tienen de créditos para financiar unas u otras actividades, ¿no? ¿Qué información que tienen los bancos nos puede ser muy útil también para nosotros? Pues por supuesto medir la flota de vehículos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, va a ser medir el tipo de edificios en el que estamos, ¿no? Son edificios donde tenemos algún tipo de mejora de eficiencia energética, que tenemos algún tema de rehabilitación, algún tema de certificado, muy importante también. ¿Cuál va a ser la localización de nuestros inmuebles? No va a ser lo mismo que estemos en una primera línea de playa o en un sitio que podamos tener temas de estrés hídrico o dónde va a estar. El tema del código postal va a ser también muy importante, ¿no? Cómo tenemos nuestra flota, ¿no? El tipo también de combustible que tienen nuestros vehículos, ¿no? El tipo de edificio en el que estamos incorporados, ¿no? ¿Hacia dónde va todo? Va todo cada vez hacia el final. El mercado cada vez va a demandar más financiación e inversión sostenible, verde. ¿Qué significa esto? Que desde luego aquellas actividades que sean rentables y además sean sostenibles van a encontrar la bondad por parte de los inversores. Puede ser que estemos hablando al final a niveles generales de mercados financieros de entidades cotizadas, pero si bajamos al tema de economía real, el private equity cada vez está discriminando más entre empresas sostenibles y empresas no sostenibles. Cada vez el capital riesgo está valorando más aquellas empresas, aquellas startups que están invirtiendo en alineación con los objetivos de desarrollo sostenible. No solamente me exigen un plan de negocios, no, me exigen un plan de sostenibilidad. Diferentes tipos de estrategias que tenemos también, cómo está evolucionando, que esto es un absoluto camino de no retorno,
la gran mayoría de los inversores internacionales están invirtiéndose en los PRI, en los principios de inversión socialmente responsable. Cada vez más pasta está yendo hacia este tipo de inversiones, discriminando el tipo de inversión, que ya no es que no sea solamente responsable, sino que simplemente con no dar información, con no ser transparente, ya va a quedar excluida de mis posibilidades de inversión, ¿no? Muy importante el concepto de impacto, en donde al final todas las cuentas financieras van a tener que medirse de alguna manera. Y esto muy importante desde un punto de vista no financiero, vamos a tener que discriminar en la propia organización entre tres parámetros fundamentales, lo que es la cuestión medioambiental, en donde aquí vamos a tener que hacer alusión fundamentalmente al tema de eficiencia energética, al tema de contaminación, al tema de economía circular, con todo el tema de gestión de residuos, de desechos a vertedero, de colaboración con entidades de economía local, etcétera, y muy importante el tema de biodiversidad. Primer foco fundamental. Segundo foco fundamental, el tema del empleo, desde el tema de formación, desde el tema de plantilla por sexo, por edad, por tipo de empleo, por tipo de contrato, fijos, indefinidos, el número de despidos, la rotación, el absentismo laboral, las enfermedades profesionales, la conciliación. Todo este tipo de cuestiones van a estar medidas con pelos y señales, con un cuadro de mando integral que gestione todos los indicadores de una manera absolutamente financiera, absolutamente rígida, absolutamente cuantitativa, sin nada. Lo cualitativo tan solamente va a servir para explicar lo cuantitativo. El tema sociedad, en donde aquí discriminaremos entre gestión de clientes, tema de reclamaciones, temas de conflictos, tema de publicidad, temas de impacto, tema de proveedores, como la trazabilidad de la cadena de suministro, de la cadena de valor va a ser fundamental para evitar subcontratar actividades que puedan ser conflictivas para nosotros y tener un verdadero diálogo con los proveedores de la manera que nosotros como entidad podamos ser capaces de influenciar, pongamos cláusulas sociales, cláusulas especiales de ejecución a nuestros proveedores, lógicamente en función de nuestro tamaño. Si somos muy grandes tenemos capacidad de influencia, si somos muy pequeños simplemente tenemos que narrar los hechos y medir con qué proveedores estamos tratando. Y luego, importantísimo, el impacto también en la comunidad local, en las sociedades y cómo nuestra actividad impacta tanto en las sociedades como en el empleo de las sociedades y cómo se genera al final ese diálogo con nuestros grupos de interés. Y luego hay dos apartados muy importantes, el tema de corrupción y el tema de derechos humanos, que en función, lógicamente, de qué tipo de empresa que seamos, pues debemos también incorporar. Y ya por último, pues simplemente dejaros aquí una serie de recomendaciones de cómics, en donde, bueno, pues podemos ver temas más mundanos, más actividades, como Jerome Kerbel, el famoso broker de Societe Generale, o el gran fraude también, otro de los acontecimientos también más complejos de la bolsa moderna, ¿no? Otros más fantásticos y otros de luego más infantiles, pero que, por ejemplo, Obelix y compañía, pues es un verdadero tratado de economía en donde hablamos desde temas de logística, como de marketing, como de economía de escala, como de gestión de la producción, como de management empresarial, muy pegado, ¿no?, a lo que es la realidad económica y empresarial. Y bueno, yo con esto era un poco todo lo que os quería contar. Entonces yo creo que ahora nos quedan también 10 minutillos, pues para cualquier duda que tengáis, cualquier comentario, pues a vuestra disposición. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Si te parece, eso, iba a dejar de compartir, pues si también alguno de los participantes pues quiere abrir la cámara o el micro y lanzarse a comentar algo, a preguntar alguna duda que haya quedado. La verdad es que ha sido, aparte interesante, ameno y muy también divertido. Alguna cosilla que has comentado, con ese apoyo, como siempre, gráfico que también hilvanas, ¿no? Pero luego con la sustancia, ¿no?, que había detrás y que nos va a venir muy bien seguro para lanzar el resto de sesiones del ciclo, ya quizás un poquito más específicas, pero que con esta introducción que has hecho tan magistral, vamos, yo creo que irá a más este ciclo seguro. Creo que al final la moraleja con la que nos tenemos que quedar es que lo no financiero ha dejado de ser una opción. Lo no financiero es obligatorio y es el reporting obligatorio. Me da igual
me da igual que tengas más de menos de 250 trabajadores, que vendas menos de 40 millones de euros, que tengas un balance de menos de 20 millones de euros. Es que me da igual, porque es que a lo mejor dentro de un mes te van a obligar también a hacerlo. Y claro, es muy importante que tengamos también herramientas de autodiagnóstico. El IAF te proporciona una herramienta de autodiagnóstico. El ecosistema más empresa te proporciona una herramienta de autodiagnóstico. Pacto Mundial de Naciones Unidas te proporciona una herramienta de autodiagnóstico. Y todo esto es gratis. Y es una primera iniciativa para comenzar a trabajar temas no financieros. No financieros que, insisto, van a recabar sobre el CFO. Es que no me cabe la menor duda. Y aquí ya ponía la primera foto de que no me tomáis como un gurú, pero en este caso sí, apuntaros el día de hoy. Porque es que esto es algo que nos vamos a tener que ser capaces de, ¿sabes? Entonces, cuanto antes empecemos, ¿sabes?, a trabajar temas sociales, temas medioambientales, a hacerlos cuantitativos, a ponerlos en contexto, a ponerlos en estrategia, a plantearnos objetivos, a medir análisis de desviaciones, cuanto antes lo hagamos, más fructuoso será para nosotros y más rentable será para nosotros. Sí, nada más que añadir, es que al final también el consumidor, ¿no? Aunque ya no haya un imperativo legal, el consumidor ya no quiere cualquier empresa, ¿no?, detrás de un producto que compra, y una empresa, Sí. pues con todo este tema de los intangibles que comentabas, muy, muy clarito y transparente, ¿no? Sí, pero fíjate que yo no correlaciono ventas con responsabilidad social corporativa, no No, correlaciono pero ventas. O sea, al final eso ya depende eso ya dependerá del director de marketing, del director comercial. sí, Yo te hablo de un imperativo legal. Es decir, esto, nos guste o no nos guste, ha venido para quedarse. Y si las empresas de más de 250 trabajadores lo están haciendo, jolines, pues tú que tienes 100, es que te va a tocar a ti dentro de poco. Y tú que tienes 50, es que te va a tocar dentro de poco. Antes o después te va a tocar. también ¿Entiendes? seguro, ¿no? Otra cosa es que tengas menos exigencia, pero al final no que sea, a ver, lógicamente, al final ten en cuenta que a partir de 250 a 5.000 trabajadores todos tienen que reportar lo mismo. ¿Vale? Entonces, a lo mejor a los de 100, pues les hacen reportar menos, pero tendrán que reportar. ¿Y quién lo va a tener que hacer? El CFO. No me cabe la menor duda. Muy bien. ¿Alguna más? ¿Quiere aportar algo? ¿Alguna pregunta? Pues nada, Juan. Pedro. Sí, adelante, José. Soy José Antonio, de Sí. Ibercaja. Hola, José Antonio. ¿Qué tal? Hola, Juan. ¿Cómo te ¿Qué tal, encuentras? José Antonio? Encantado de saludarte. Buenas tardes a todos. Yo simplemente, pues, agradecerte, Juan, como siempre, tu capacidad de llenarnos de conocimiento, de ideas, de tendencia, y reafirmar que bienvenidos sean los financieros al mundo de la sostenibilidad, pero bienvenida también la finanza al mundo, digamos, al otro lado, ¿no? Yo pienso que nos vamos a convivir. Nosotros en el ámbito, yo soy más especialista en el ámbito agroalimentario, ya sabes que en ese ámbito, y bueno, y estamos cayendo por los dos lados en la parte de esa reconducción de la sostenibilidad y de la digitalización como oportunidades en el marco de Next Generation, pero también en el ámbito de la nueva PAC, la política agraria comunitaria. Pero no quería centrar eso como reflexión general, no reflexión, sino como pregunta. Están saliendo algunos informes exactamente de la Universidad de Wageningen sobre el gap que está suponiendo y sobre todo con lo que estamos viviendo a nivel mundial hemos hecho una planificación que no tiene vuelta atrás, quiero decir, sobre objetivos globales, pero que nos hemos encontrado con una crisis mundial que estaba fuera de cualquier visión. Y yo hablo más desde el enfoque del Pacto Verde a nivel europeo, ¿no? En este sentido que está replanteándose a nivel macro, pero pienso que también a nivel micro, algunas estarán también mirando bastante haré con recuperarme, ¿no? Pero yo pienso que en la misma oportunidad que existe aquí existe un camino de recuperación, ¿no? Y sin vuelta atrás, o sea, en los sentidos. Y me gustaría saber tu opinión sobre esto. Pues totalmente de acuerdo, José Antonio. Al final, un poco de lo que se trata es, vamos a ver, es que seguramente tú, José Antonio, en tu casa, pues también cuando ves una luz encendida la apagas y le echas la bronca a tus hijos. Y seguramente tú en tu casa reciclas y seguramente tú en tu casa te duchas en vez de bañarte y seguramente en tu casa si puedes ir andando a un sitio no coges el coche para ir a comprar el pan.
Bueno, pues todo eso, ¿por qué no lo trasladamos también a la empresa? Porque al final las empresas son personas. El problema ha sido que hemos distinguido entre las actividades financieras y las no financieras, como si las financieras no estuvieran hechas por personas también. Entonces, claro, la clave fundamentalmente es la capacidad de impacto. Y lógicamente, por eso digo siempre top-down, porque los de arriba, los jefes, tenéis más capacidad de impacto en la sociedad, ¿vale? Pero eso no exime que al resto de seres humanos aportemos también nuestro granito de arena, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos aportar? Divulgando buenas prácticas, ¿vale? Y siendo capaces de tratar de medir, ¿vale? Con Pedro que hicimos y con Luz el año pasado, una Excel muy sencillita en donde valoramos aspectos medioambientales y sociales y de gobierno corporativo. Oye, pues eso es una herramienta que te permite un poco ir generando también esa trazabilidad, ¿no? Y ponerte objetivos también, ¿vale? Lo mismo que cuando vas al gimnasio, oye, el entrenador tuyo te dice, pues mira, pues no puedes comer este tipo de alimentos o solamente los puedes comer el fin de semana y tienes que hacer esta rutina de entrenamiento. Pues, y entonces con esto adelgazarás tanto y te pondrás así de cachas. Pues la sostenibilidad es lo mismo. ¿Vale? ¿Qué problemas tengo yo en temas de recursos humanos? ¿Qué problemas tengo yo en medio ambiente? ¿Qué problemas tengo? Y luego al final todo eso repercutirá en una suerte de serendipia en que al final las ventas, desde luego no te restarán ni muchísimo menos, ¿vale? Sino que te acompañarán, te apoyarán y desde luego al final va a ser lo que estamos hablando aquí es de la sostenibilidad y siempre el enfoque, ¿no? Tratar de evitar el ruido a corto plazo y en un aspecto, pues fíjate tú, en España el tema agroindustrial. Pues es que al final es que es clarísimo. ¿Hacia dónde va la humanidad? Hombre, pues cada vez hacia elementos más saludables, cada vez hacia elementos más ecológicos. ¿Tú quieres unos alimentos que sean poco ecológicos, que sean poco saludables? No. Tú lo que quieres es alimentos buenos, que disfrutes, la huerta, lo saludable. Eso es lo que quieres todo el mundo. Pues estamos alineados. ¿Entiendes? Entonces, claro, el agricultor lo que tiene que ser consciente es de que no es una cuestión de precio. Tu barrera de entrada la pones en la calidad, porque precisamente tenemos, gracias a Dios, en España, pues la suerte de tener unas infraestructuras adecuadas, unas entidades financieras que te apoyan, un consumidor culto, un consumidor rico comparado con otros países, ¿no? En donde competir por precio, para mí, es un error porque no es sostenible. Porque a lo mejor puede ser muy rentable a corto plazo, pero de luego te fagocitas todo tu valor. La clave está en generar ese valor y cuanto más valor tengas, más economía de escala y más barreras de entradas para la competencia. Y la forma de competir no es en precio, sino es en calidad. Bueno, pues si os parece bien, no hay más preguntas. Podemos ya dar por concluido esta primera sesión del ciclo de innovación financiera para CFOs. A partir de aquí, mensualmente, la próxima sesión de este ciclo es el día 10 de marzo. Hablaremos sobre todo lo que es el tema de Lean Finance, agilidad, desde el punto de vista del CFO, ese papel en las nuevas finanzas y en un entorno ágil. Y a partir de aquí tenemos ya una programación hasta octubre, como os anticipaba antes, una apertura del ciclo Luz, con sesiones de innovación financiera de todo tipo de temáticas. Animados a estar atentos y nosotros también nos comunicaremos con todos vosotros, usuarios de ecosistema, para iros avisando del resto de las sesiones. Gracias de nuevo, Juan, y sobre todo gracias a todos por asistir a esta sesión y esperamos veros en las próximas sesiones. La próxima, recuerdo otra vez, el 10 de marzo.